Buenos días. El chisme que les traigo hoy es acerca de las pirámides de Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. ¿Quieren saber las mentiras que nos contaron acerca de este lugar? Acompáñenme. Bueno, la narrativa histórica mexicana nos dice que los mexicas, cuando venían de Aztlán en su búsqueda por Tenochtitlán o por la tierra prometida por Huitzilopochtli, pasaron por aquí y le dieron nombre a este lugar, Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. La verdad es que esto es muy probable que haya sucedido. Teotihuacán sí es un nombre náhuatl y sí en náhuatl antiguo quiere decir la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Pero si yo llevo 2 años como los mexicas paseando por el norte del país que es ahora México y tratando de encontrar esa señal, si paso por un lugar, una ciudad donde ya está los templos hechos y puedo quedarme a vivir aquí, ¿por qué voy a seguir buscando? Eso es lo que es la poca probabilidad. La otra es que en 1325, cuando los mexicas llegan a Tenochtitlán y según pasaron por aquí, esto no se veía de esta manera, se veía como unas montañas, una montaña más grande, la del Sol, claro, la pirámide de la Luna y que diga la del Sol, la de que estamos aquí viendo, y la de la Luna a un costado. Esas montañas sí eran sagradas. Otra de las cosas que también debemos de entender que los mexicanos, como cualquier otro país, no sabemos guardar secretos. Y estos sí eran consideradas montañas sagradas para los locales de este lugar desde ese periodo de tiempo, pero no se tenía el entendimiento de que eran pirámides o templos para adorar a sus dioses. Eso es lo que no es seguro que haya pasado. Pero bueno, ¿quieren saber más? Acompáñenme, síganme. Bueno, pero ¿qué sí sabemos acerca de Teotihuacán o Teotihuacán, no? En 1905, durante el Porfiriato, Porfirio Díaz está planeando enseñarle al mundo que México ya es un país modernizado, listo para la inversión extranjera, pero te necesita otra cosa, Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que necesita? Enseñarle al mundo también no solo que es un México moderno, sino que es un México con una historia milenal. Y eso lo logra con las pirámides de Teotihuacán. Todo mundo, como decía, ya sabían que aquí había dos montañas sagradas y los locales de aquí, de hecho, casi veneraban estos lugares, pero no sabían realmente si sí eran pirámides las que estaban aquí abajo. Y de hecho aquí a un lado les voy a mostrar en el canal cómo se veía la pirámide de Teotihuacán en 1905, antes de empezar las reconstrucciones que hizo el encargado de este lugar fue el arqueólogo Leopoldo Betres. Y este hombre es el que realmente limpia la pirámide o la montaña, quita todo lo que está y reconstruye los escalones y parte de la pirámide. De hecho, dicen que el quinto piso o la quinta parte lo pone él. Hay muchos cosas que cuentan los arqueólogos que en 1960, 1990 volvieron aquí a la pirámide a hacer una nueva reinvestigación de las condiciones de la pirámide. Y es así lo que, como llega a tener la vista que tiene ahora. ¿Pero quieren saber más? Acompáñenme. Bueno, como les decía, Leopoldo Batres es el encargado de limpiar y a su vez reconstruir la pirámide, ponerla en una forma más original a como debió de haber sido. De hecho, dicen que la parte superior es una reconstrucción que el mismo Leopoldo hizo. ¿Quién sabe qué tanta reconstrucción fue lo que hizo este hombre, ¿no? Pero los arqueólogos de los años 60 estaban muy enojados con él, de porque le puso piedra nueva a las escalinatas y a partes de la pirámide. Pero bueno, ¿qué más sí sabemos de la pirámide?
La pirámide mide 225 por cada lado, 65 metros de altura. Y tiene diferentes etapas. De acuerdo con los arqueólogos modernos, la construcción empezó en el siglo I después de Cristo y terminó por el siglo II, III. Pero eso también es en base a los arqueólogos. Y como dice mi mamá, de sus hermanos, la mitad de lo que dicen es mentira y la otra mitad no se les pueden creer. Así yo con los arqueólogos. Porque todo lo que dicen y escriben en la arqueología es en base a adivinanzas educadas, a ciertas cosas que depende de lo que encuentren, hacen una teoría acerca de. Y como yo soy historiador del siglo XVIII, yo me baso en fuentes. Pero si ellos se basan en sus bases, en base a eso también vamos a hacer nuestras teorías ahorita en esta conversación. Pero síganme para seguir viendo este hermoso lugar. Bueno, continuamos. Estos trabajos de recuperación, reconstrucción, limpieza que hace Leopoldo Batres también son con la pirámide de la Luna y esta pequeña ciudadela abierta. De hecho, también limpia todo lo que es la calzada de los muertos. Pero que tanto sabemos más acerca de Teotihuacán. También durante el periodo colonial, cuando llega Cortés y los primeros cronistas, Sagún menciona que están estas dos montañas y este lugar sagrado que se llama Teotihuacán, pero los menciona como montañas sagradas. Eso quiere decir que no hay ningún indicio de que realmente se hayan construido alguna, no construido, sino que se hayan descubierto las construcciones piramidales que estamos viendo en estos momentos. Pero bueno, ya que estamos aquí a un lado de la pirámide de la Luna, vamos a subir y les platico más acerca de este monumento, de esta pirámide. Bueno, ya estamos aquí arriba de la pirámide de la Luna. ¿Qué sabemos de la pirámide de la Luna? Exactamente lo mismo que de la del Sol, nada en concreto. De acuerdo con algunos arqueólogos de aquí de la zona, dentro de la pirámide del Sol hay una cueva que es sagrada. Dentro de la pirámide de la Luna se han encontrado acueductos, según que traían aguas a la ciudad, pero realmente no es algo que se pueda comprobar en estos momentos. Lo que sí sabemos de la pirámide de la Luna es que mide 43 metros de altura, cada lado mide 115 metros, pero esta construcción empezó antes que la del Sol, a principios del milenio, del primer milenio, junto con el resto de las construcciones alrededor. Pero no hay realmente ninguna prueba de que la construcción haya sido en etapas, como dicen muchos arqueólogos, que fueron 4 o 5 etapas de construcción, tanto la de la Luna como la del Sol. Eso lo que quiere decir que es más cierto es que dependiendo de la persona que estaba en el poder en el momento, el Tlatoani, si se le llamaba Tlatoani en ese periodo de tiempo, decidía qué se seguía construyendo aquí, para qué iba a servir todos estos lugares. En esta pirámide, diferente de la del Sol, sí se han encontrado algunos cráneos que indican que tal vez sí hubo algunos sacrificios humanos. Pero bueno, vamos a la de Quetzalcóatl, que esa es una de las más interesantes construcciones que tiene Teotihuacán. Bueno, otra de las atracciones más grandes que tiene esta zona arqueológica, sin duda,
es el Paseo de los Muertos, la Calzada de los Muertos. También es otro nombre inventado que le pusieron. De acuerdo con algunos arqueólogos y historiadores, el nombre es debido a que cuando supuestamente los mexicas llegaron aquí y vieron estas eh, pirámides pequeñas, pensaron que era para los sacrificios humanos que ellos tenían y que hacían, y que por eso le pusieron la Calzada de los Muertos. La Calzada de los Muertos mide 4 kilómetros de norte a sur, cerca de 40 metros de ancho. Y lo que sí podemos ver es que esta ciudad, en el periodo en el que tuvo su apogeo entre el siglo I y el siglo III, debió de haber sido habitada por más de 10.000 personas. Se dice que hasta 100.000 personas. Lo que sí debemos de entender es que todas estas pirámides pequeñas o fundamentos piramidales, como le quieran llamar, son centros religiosos. Bueno, de lo que sí podemos estar seguros es que esta ciudad era politeísta por todos estos centros de religión que hay. Pero bueno, ya nos estamos acercando al final. Aguántenme un poquito, ya casi acabamos. Nos dirigimos hacia el templo de Quetzalcóatl, que es uno de las pirámides más interesantes que tiene esta zona arqueológica. Vamos. Bueno, ya estamos aquí en el templo de Quetzalcóatl o la pirámide de Quetzalcóatl. Esta es la única que posiblemente sí se llamaba así. ¿Por qué? Porque tenemos aquí las cabezas de Quetzalcóatl o lo que podría ser la cabeza de Quetzalcóatl. El problema aquí que vemos es las otras cabezas. Los arqueólogos nos dicen que estas cabezas pueden referirse a una deidad del agua. Pero volvemos al asunto. Todo esto son suposiciones que hace la arqueología. Lo que sí sabemos del templo de Quetzalcóatl, que es 2/3 partes de esta pirámide están bajo tierra. Hay cerca de 200 imágenes de estas serpientes emplumadas o dioses del agua bajo tierra. Lo que no sabemos es por qué hay otra pirámide enfrente, qué relación tenían una con la otra, qué periodo de tiempo tienen cada una. Se supone que según los arqueólogos dicen que del siglo I al siglo III, en el auge de la civilización que vivió aquí, que habitó y que ahorita le conocemos como Teotihuacán, fue cuando se hicieron. Pero ¿por qué taparían 2/3 partes? Lo que puede también suponerse es que esta estructura es una de las más viejas y la erosión hizo su trabajo y cubrió las 2/3 partes que están dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que varias civilizaciones tal vez ocuparon este mismo espacio. Y esa podría ser también una teoría acerca de este lugar. Pero bueno, ya casi acabamos. Acompáñenme a la ciudadela para que les cuente el final de la historia. Vámonos. Bueno, ahora sí ya estamos acabando. En conclusión, estamos aquí en la ciudadela. Según arqueólogos y historiadores, aquí pudieron caber cerca de 50.000 personas. ¿Qué es esta ciudadela? Bueno, lo que sabemos es que todas estas pirámides, pequeñas pirámides, basamentos piramidales, tenían un propósito religioso, era para adorar a ciertos dioses. Lo que no sabemos en realidad es qué dioses eran y qué civilización lo hizo. Pero bueno, lo que también sabemos de aquí, de esta zona donde se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl, es que los arqueólogos encontraron cerca de 200 cráneos en la parte de abajo, lo que indica que posiblemente sí hubo en esta zona sacrificios humanos. ¿Con qué propósito? Pues obviamente para favorecer a algún dios. Pero bueno, para terminar, ¿qué sabemos realmente de Teotihuacán? Nada. En concreto no sabemos nada. Es una zona arqueológica, la más grande tal vez de México, o no la más grande tal vez en territorio, pero sí con las pirámides más grandes que tenemos o que se han sido descubiertas. ¿Qué otra cosa sabemos? Que no sabemos quién las construyó, no sabemos qué civilización vivió aquí. Pero es uno de los lugares más hermosos que tenemos aquí en México y cuando tengan una oportunidad visítenla.
Nos vemos en el siguiente capítulo. Suscríbanse al canal y denle like si les gustó el video. Que tengan una buena tarde y disfruten de su día.